Bienvenidos sean todos. Hoy abordamos el tema relacionado a lo que tiene que ver con la barra de fórmulas dentro de Excel. El contenido que vamos a desglosar pues tiene que ver básicamente dónde se encuentra la barra de fórmulas, en qué lugar dentro de la interfaz de usuario de Microsoft Excel, cómo puedo activarla o desactivarla, que en una hoja específica o básicamente en el entorno, mejor dicho, en el entorno de Excel, que no se visualice la barra de fórmula. Eso no es lo más usual. Lo usual es que siempre la barra de fórmula esté activa, pero hay algunos contextos en que esto se puede hacer necesario. También vamos a ver los diferentes componentes de la barra de fórmulas, qué cuadros o qué objetos la componen, cuál es la manera de nosotros editar o de modificar el contenido de una celda que se visualiza en la barra de fórmulas. El objetivo fundamental, lo que perseguimos con esta entrega, es que al final usted sea capaz de identificar dónde se encuentra la barra de fórmulas, cuáles son sus componentes y cuál es el uso que nosotros le vamos a dar dentro de lo que es la hoja electrónica. Entonces, la barra de fórmulas está ubicada justo debajo de la cinta de opciones. Si nosotros podemos observar, tenemos la pestaña de inicio. Por lo tanto, esta cinta que se extiende del extremo izquierdo al extremo derecho es la cinta correspondiente a la pestaña inicio. Si observamos justo debajo de la cinta, nosotros tenemos toda esta área que se extiende también desde la izquierda hasta la derecha, es la denominada barra de fórmulas. Entonces, ¿cuáles son básicamente los componentes que tiene esta barra de fórmula? Bueno, aquí tenemos el cuadro de nombres, que es la primera parte del lado izquierdo de la barra. Y eso en un video anterior que lo pueden ubicar está desglosado de manera detallada. Luego tenemos unos 3 puntitos que está entre el cuadro de nombres y esta área donde están las formas de confirmar la edición y la FX, que es para invocar el cuadro de diálogo de las funciones. Esos 3 puntitos básicamente, que en algunas versiones de Excel no van a salir como 3 puntitos, pero hay un área que al usted colocarse ahí le va a salir una doble flecha. Eso es para nosotros pues cambiar el tamaño, ya sea darle una mayor amplitud al cuadro de nombre. Fíjense que cuando yo coloco aquí el puntero que me sale doble flecha, si lo dejo presionado y lo arrastro hacia la derecha, el cuadro de nombre se vuelve más grande y la barra de fórmula se pone más pequeña. Igual si le doy hacia la izquierda, en esa parte usted hace el ajuste de lugar, lo coloca donde usted desea y con el doble clic ella automáticamente vuelve al tamaño predeterminado. Yo lo voy a dejar un poquito más grande el cuadro de nombre para poder visualizar bien los objetos que tengo dentro de la hoja. Luego está esta área que es donde nosotros vamos a visualizar el contenido de las celdas. Si hay un valor, si hay un tipo de dato número, si hay un tipo de dato fecha, si hay un tipo de dato texto, o si hay una fórmula, si hay una función, yo la voy a visualizar aquí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos activar o desactivar la barra de fórmulas? Entonces, en este punto, yo quiero que todo el mundo pueda observar que en la parte superior donde se encuentran las pestañas, no importa la versión que tengas, puede ser 2010, 2013, inclusive hasta el 2007, que hay algunos usuarios que todavía están en esa versión. Todos tienen una pestaña que es la pestaña de vista. Cuando yo presiono aquí la pestaña de vista, voy a ubicar justo en el centro de la cinta pues un grupo que se llama mostrar. Recuerde que los nombres de los grupos están aquí en la parte inferior y aquí aparece esta opción que habla de barra de fórmulas. Note que yo tengo 4 opciones para marcar: líneas de cuadrícula, encabezados, que en esta hoja donde yo tengo el contenido, note que las líneas de cuadrícula están desactivadas porque no se ven. Si yo las activara, pues automáticamente, como tiene un color de fondo, no lo vemos. Los encabezados, que son las letras de las columnas A, B, C y los números, también lo voy a desactivar. Y si quiero
desactivar la barra de fórmulas, observe que al quitarle el cotejo, debajo de la cinta ya yo no tengo la barra de fórmulas, ni tengo el cuadro de nombres. Por lo general, siempre la barra de fórmulas es recomendable que esté activada para que usted pueda visualizar el contenido de las celdas. Entonces, yo voy a moverme a esta hoja que he colocado aquí como ejemplo para que usted pueda notar. Cuando yo me coloco sobre una celda en blanco, este recuadro que tiene la celda es lo que identifica la celda activa. Recuerde que la hoja tiene un total de 1.000.000, vamos a verificarlo acá, 1.048.576 filas y más de 16.000 columnas. De hecho, si yo me coloco aquí en la intersección de las columnas y las filas, que fíjense que es como yo le llamo a eso como el cuadrito huérfano, porque ni lo quiso la columna A, ni tampoco lo quiso la fila 1. Si yo me coloco en ese botón, que es el que se encarga de seleccionar toda la hoja, pero siendo un poquito observadores, notamos que cuando yo le doy un clic, fíjense que en el cuadro de nombre sale desplegado algo y automáticamente cuando yo suelto el clic, desaparece. Ahora, si yo lo dejo presionado, esa es la dimensión de la hoja. 1.048.576 F filas por 16.384 columnas. Entonces, de todas esas celdas, siempre va a haber una celda activa que es la que usted le dé el clic. Ese contenido que tiene la celda va a salir desplegado en la barra de fórmulas. Ahora no sale nada porque está en blanco, pero si yo me coloco en el encabezado código, note cómo código lo puedo visualizar en la barra de fórmulas, igualmente en la celda. Si es una celda que contiene una fórmula, como en este caso la primera venta correspondiente a Colombia, si yo me coloco en esa celda y le damos un clic, vamos a notar que tengo una función donde me genera un número aleatorio entre 50.000 y 500.000. Si me coloco sobre el nombre de Colombia, voy a tener el texto y así sucesivamente. De hecho, cuando yo estoy en una celda en blanco y digito un texto, vamos a suponer que voy a poner aquí latino, note cómo yo escribo y lo que yo escribo o digito sale en la celda, en la barra de fórmulas. Pero se han activado estos tres botones, note, hay una X roja, hay un cotejo verde y hay una FX. El cotejo verde es el equivalente al Enter. Sí, todavía nosotros no hemos terminado ese proceso de digitar ese dato. Note que el cursor todavía está en la celda activa y la mayoría de botones está desactivado. Inclusive, si me voy a la pestaña de inicio, mire cómo todas estas opciones aparecen en un gris tenue. Eso indica que no están activas hasta que yo termine el proceso de digitar ese texto en la celda. Es importante esto porque hay muchos usuarios que se quedan a mitad y luego cuando quieren poner un formato, centralizarlo, dice que no le sale activado, pero es porque tenemos ese proceso pendiente. Entonces, si le damos Enter, eso se almacena en esa celda. Si usted quisiera modificar ese contenido, tiene tres formas. La primera, dándole un clic en la barra de fórmulas. Ahí usted puede moverse, puede borrar, puede quitar. Fíjese que si yo le doy al cotejo, automáticamente se almacena de nuevo. La única diferencia con el cotejo, el check verde, es que no se va a la celda de abajo, sino que se queda en la misma celda. Si quiero, además de modificarlo a través de la barra de fórmula, yo puedo presionar doble clic en la misma celda y automáticamente el cursor aparece para que usted haga el cambio de lugar. En este caso, luego de terminar, puede darle al cotejo verde. Esto del check verde y la X no es muy utilizado, porque normalmente le damos Enter. Entonces, ya tenemos dos formas de modificar el contenido de una celda. Estando en la celda que quiero modificar, le damos un clic dentro de la barra de fórmulas, le damos doble clic en la misma celda, y la tercera forma de nosotros poder editar el contenido de una celda es presionando la tecla de F2. Si tú presionas la tecla de F2, el cursor va a salir. Y ahí aprovecho para hacer un paréntesis y decirte, la primera hoja electrónica de éxito comercial en los años 80 fue Lotus 123. En esa época Excel no existía. En esa época las computadoras no utilizaban mouse, todo era de manera a través del teclado. Entonces,
¿Cómo modificábamos la celda? Pues en Lotus 123 se utiliza o se utilizaba la tecla de F2. Entonces muchas personas han heredado ese conocimiento a través de personas que le han transmitido, y por eso usted se encuentra con personas que hoy día están modificando el contenido de una celda con la tecla de F2. Pero es correcto, ¿eh? Usted puede hacerla de esas tres formas. O darle un clic en la celda, un clic aquí en la barra de fórmulas, doble clic o presionando la tecla de F2. De esa manera nosotros podemos modificar el contenido. Ahora, en ocasiones nosotros tenemos fórmulas, funciones que son muy extensas. Imagínense diferentes sí anidados, condiciones. No lo puedo visualizar en ese espacio que tiene la barra de fórmula. Por eso quiero que observe que en el extremo derecho tenemos como una flechita indicando. Si yo le doy un clic ahí, lo que hago es que expando la barra de fórmula para poder visualizar por completo esa fórmula o esa función o ese contenido que es un poquito extenso. Luego de modificarlo, pues vuelvo y le doy ahora la flechita en sentido contrario y la barra de fórmula vuelve y se contrae. Se expande y se contrae. Ahora, si quieres, por las razones de que utilizas muchas funciones extensas, tú puedes modificar el tamaño de cómo se ve la barra. Entonces, para eso tú puedes venir aquí en el límite entre la barra de fórmulas y donde empiezan las letras de las columnas, sale doble flecha, lo dejas presionado y cuando arrastras hacia abajo, fíjate cómo yo voy dándole amplitud y lo dejo del tamaño que usted prefiera. Entonces, en ese sentido, usted puede darle el tamaño pues que usted considere que le sea más cómodo para trabajar en ese escenario específico que usted tiene en ese momento. Por último, quiero mostrarle que cuando yo estoy en una celda, y lo voy a ampliar para que usted vea la diferencia, mire, vamos a ponerla de este tamaño. Si yo quiero utilizar varias filas para una misma celda, y cuando digo varias filas, por ejemplo, si yo pongo aquí partes de la PC. Si yo quiero ir a la siguiente línea, pero en la misma celda, usted va a dejar presionadas las teclas de alterno. Con alterno presionado, usted le va a dar Enter. Y fíjese cómo ella se desplaza hacia abajo. Y aquí yo pongo, por ejemplo, CPU. Vuelvo a darle alterno Enter. Y ponemos aquí monitor, alterno Enter. Y vamos a ponerle aquí teclado. Fíjense cómo cuando yo le doy Enter, ella lo que hace es que me amplía. Porque he colocado con alterno Enter, he utilizado múltiples líneas en la misma celda. Esa es una observación porque a veces no tenemos esa particularidad y recuerde que eso lo hacemos con alterno Enter. Entonces es importante, haciendo el resumen, que la barra de fórmulas está ubicado justo debajo de la cinta de opciones, que está compuesta por el cuadro de nombres, por estos botones de edición, que básicamente son la X, que es el equivalente a la tecla de Escape, el cotejo, la FX, que cuando presionamos FX me aparece el cuadro de diálogo para insertar una función, eso lo vamos a ver más adelante, y la barra de fórmula, que es donde yo visualizo el contenido de la celda. Entonces es importante tener en cuenta todas estas observaciones para el buen uso y manejo de la barra de fórmulas en Excel.